En la sesión anterior nos ocupamos de la figura del filósofo Theodor Wiesengrund Adorno, una de las figuras centrales de la primera escuela de Frankfurt, y habíamos empezado a analizar sus tesis acerca de la fetichización de la música y la regresión de la escucha, a propósito de sus reflexiones en torno a la música clásica, al modo en que la música seria es integrada en la industria cultural y convertida en fetiche. Hoy, como anuncié, nos corresponde ocuparnos entonces ya no de la música clásica, sino de lo que Adorno llama la música ligera. Y para eso vamos a estudiar un texto de 1936 titulado simplemente Sobre el jazz. Este texto de Adorno y en general sus críticas a la música ligera cuentan entre los textos más problemáticos y polémicos de toda su producción. Se le ha acusado de etnocentrismo y elitismo al considerar la música clásica europea como el canon de toda la música. Se le ha acusado de nostálgico al querer recuperar la autonomía del arte burgués. Incluso se le ha dicho que es un racista por sus despectivos comentarios sobre la música negra. Quizás haya algo de razón en algunas de estas críticas, pero en todo caso, lo cierto es que no es posible entender el alcance de las críticas de Adorno al jazz sin enmarcarlas en su concepción del totalitarismo y de la industria cultural, por lo cual me voy a ocupar inicialmente de estas dos categorías, totalitarismo e industria cultural en Adorno, porque me parece que ahí es donde debemos, desde ahí es donde debemos analizar la validez de sus críticas al jazz. Adorno parte de un supuesto que viene marcado desde luego por sus experiencias con el fascismo en Alemania. Ese supuesto es que la sociedad de masas conlleva un principio totalitario de organización. Es decir, que la ilustración, entendida como un ejercicio de control racional sobre las fuerzas de la naturaleza, no condujo a la constitución del pueblo como sujeto consciente de sus propios deseos y necesidades, como lo habían entendido los jóvenes hegelianos, Feuerbach, el joven Marx, sino todo lo contrario, condujo a una sociedad en la que las personas se entregan voluntariamente a la sujeción frente al poder establecido. Es decir, que sus deseos y necesidades no contradicen, sino que coinciden plenamente con los objetivos racionales y con la organización de la sociedad en su conjunto. Esos deseos y necesidades entonces son constituidos por la racionalidad dominante. El proceso de racionalización de la sociedad, como lo había visto Weber, conduce a la pérdida de la subjetividad y de la autonomía. El argumento entonces es que la sociedad de masas fue el caldo de cultivo del fascismo y del estalinismo y arrastra por tanto una fuerte propensión al totalitarismo. Hannah Arendt mostró que el totalitarismo es una forma de gobierno que nace en el siglo XX y que se caracteriza por alimentarse de los deseos y pasiones de las masas. Aparece así el fascismo en Arendt como el canal que hace posible la identificación del líder con la masa. El totalitarismo requiere entonces para su funcionamiento de la masa, de inmensas poblaciones que se caracterizan por un sentimiento de vacuidad, de superficialidad y que por tanto están dispuestas a identificarse, es decir, a aceptar como suyo un liderazgo político autoritario al que entregan voluntariamente su autonomía. Adorno complementa y amplía esta visión de Hannah Arendt al mostrar que aunque gobiernos totalitarios como el nazismo y el estalinismo fueron derrotados, esto no significa que el totalitarismo haya desaparecido. ¿Y por qué no? Porque el principio de totalización de la sociedad se encuentra inscrito en el capitalismo. Es decir, que en el momento en que la economía, la racionalidad económico-capitalista, se convierte en el principio organizador de la sociedad, esa racionalidad instrumental se dispara y comienza a penetrar todos los rincones de la existencia hasta someterlos al imperativo de la mercantilización. Entonces hay una totalización de la racionalidad instrumental por vía no tanto de la política, como decía Arendt, sino de la economía. Para Adorno, una sociedad totalitaria no se define por su racionalidad política,
es decir, por carecer de un sistema múltiple de partidos, por ejemplo, o por centrar el liderazgo en una sola persona, por carencia de elecciones democráticas, etcétera. Para Adorno, lo que se le opone al totalitarismo no es la democracia, como en Arendt. Todo lo contrario, la democracia en las sociedades capitalistas avanzadas es un fenómeno de masas, dice Adorno. Para él, en el sistema capitalista se encarna el totalitarismo, de modo que una sociedad se vuelve tanto más totalitaria cuanto la racionalidad económica conquista cada vez más ámbitos de la vida cotidiana. El totalitarismo entonces no es un fenómeno político o limitado a la racionalidad política, sino que es un fenómeno que atañe al modo en que se organizan las fuerzas productivas de la sociedad. Ahora bien, Adorno piensa que las sociedades del capitalismo avanzado no necesitan ya que sus gobiernos o que el Estado se comporte totalitariamente para ser totalitarias. Lo son, aunque en apariencia sean democráticas, porque el comportamiento de los sujetos está gobernado hasta en sus más mínimos aspectos por una racionalidad instrumental que se torna sentido común a través de la industria cultural. Es decir, que no necesitamos ya un Hitler o un Stalin para que la sociedad pueda calificarse de totalitaria, y tampoco la presencia de un Estado policial que uniformice a la fuerza el comportamiento y la opinión de la población. En las sociedades del capitalismo avanzado, esta función la cumple la industria cultural. Su poder uniformador de los comportamientos y de las opiniones es mucho mayor y efectivo que el de los estados fascistas, pues su alcance es claramente más fuerte en su captura de la subjetividad. El problema entonces al que hace alusión el concepto de industria cultural en Adorno es el de entender cómo es que las leyes de la oferta y la demanda se convierten en naturaleza segunda, es decir, se incorporan en el comportamiento cotidiano de las personas, es decir, cómo la racionalidad económica opera como ideología. Bien, esto se logra, nos dirá Adorno y también Horkheimer en un texto que ya veremos más adelante, La dialéctica de la ilustración. Esto se logra gracias al impacto psicológico de los mass media en el público. A través del cine, la radio, la publicidad, se generan mundos con los que nos identificamos. Formas de ver, formas de sentir, formas de caminar, de amar, de trabajar, a las que le prestamos nuestro consentimiento y que se asientan en la vida psíquica de los sujetos. Mundos en los cuales el ideal de la vida productiva, de la vida feliz, se hace funcional a las lógicas del capitalismo. Se naturaliza, pues, el funcionamiento de las leyes económicas a través de la cultura, entendiendo por cultura, en este caso, un mundo simbólico producido artificialmente, producido industrialmente, de hecho, que se naturaliza. El gusto, por ejemplo, el placer, la belleza, son ahora productos fabricados por una industria, por una lógica industrial que supone la planificación, la organización de los mercados conforme a la ley de la oferta y la demanda. La consecuencia de todo esto, según Adorno, será la identificación de los sujetos con un modo de vida preformado al cual se adaptan miméticamente como si fuera suyo. Esto daría entonces respuesta a la pregunta de Spinoza: ¿por qué los hombres desean tan fervientemente las cadenas que los esclavizan? La industria cultural, para Adorno, es una máquina que se especializa en la producción de voluntades débiles, en la producción de sujetos arrodillados al sistema. Bien, como les digo, más adelante no voy a ampliar más este concepto de industria cultural, más adelante lo haré cuando abordemos el texto de Horkheimer y Adorno, La dialéctica de la ilustración. Pero por ahora me interesaba mucho tratar de enmarcar este texto de Adorno sobre el jazz en los conceptos de totalitarismo e industria cultural, pues para poder apreciar el alcance de las críticas de Adorno al jazz. Bueno, el ensayo sobre el jazz que nos ocupa hoy fue escrito por Adorno antes de su exilio a los Estados Unidos y fue publicado en el año de 1936 por la Revista de Investigación Social del Instituto de Frankfurt.
El ensayo fue republicado luego por Adorno e incluido en su libro Momentos Musicales del año 1963. Y yo voy a utilizar aquí la traducción al español que realiza la editorial Acal y que publica en el volumen 17 de las obras completas de Adorno. En la introducción al texto, Adorno reconoce que el artículo adolece del conocimiento del jazz americano. Acuérdense que lo escribió antes de la salida a Estados Unidos, y que Adorno se instaló primero cuando llegó a Nueva York, que era precisamente uno de los centros del jazz, en la época dorada del jazz. También dice en la introducción que algunas de las cosas allí escritas están pasadas de moda, dice Adorno, y que él sería el primero en reconocer pues las falencias metodológicas de sus análisis. Sin embargo, este reconocimiento no supone de modo alguno que Adorno se retracte de las críticas allí expuestas. De hecho, nunca cambiaría su posición frente al jazz, tal como queda claro en los artículos escritos posteriormente en el libro Prismas del año 1960. Adorno, y comienzo con esto, Adorno está en contra de todos aquellos argumentos esgrimidos por los defensores del jazz, y me gustaría entonces sintetizar estos argumentos en cuatro. Cuatro argumentos son aquellos que se esgrimen a favor del jazz y que Adorno va a refutar en su texto. El primer argumento es que el jazz rompe con los rígidos esquemas de la música clásica europea y hace de la improvisación y el performance el centro de la actividad musical. Pues mientras que en la música clásica la partitura, es decir, la música escrita, relega la interpretación a un lugar secundario y hace del artista un servidor de la composición escrita, es decir, un ejecutante, en el jazz ocurre todo lo contrario. El jazz independiza al artista de la tiranía de la ejecución y libera las fuerzas creativas en la improvisación. El segundo argumento es que el jazz es el paradigma de la nueva música, de la música urbana. Desarrolla un lenguaje musical que apela al sensorium del habitante de la ciudad, al hombre ordinario de la metrópoli moderna, que ya no tiene que ser educado musicalmente para poder entender el jazz. Es decir, mientras que la música clásica europea tradicional establecía un pactos de la distancia, un aura, le ponía a la música, a la composición y al compositor una especie de aura intocable, el jazz elimina esa distancia, elimina esa aura y funciona como la música de la gente. Este sería un argumento muy benjaminiano. Un tercer argumento es que el jazz es la voz de la población afrodescendiente en los Estados Unidos, que por fin logra articular sus propios ritmos, su propia forma de sentir la vida. Artistas negros son por primera vez reconocidos como tales y admirados por el público. Por ser el jazz una música negra que echa sus raíces en África o en las comunidades esclavas afrodescendientes de los Estados Unidos, su relevancia política es entonces evidente. A través del jazz puede hablar el subalterno. Un cuarto y último argumento es que el jazz rompe con la división burguesa del trabajo que caracteriza a la música clásica europea, en la que uno es el que compone la música y otros son los que la ejecutan. En el jazz la música no es ready-made, sino que es el resultado de la participación de muchos sujetos, de muchas personas, el ejecutante, el solista, el grupo, el arreglista, el libretista, etc. Es decir, que es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual. No se exalta al individuo compositor, al genio que está por encima de los demás, sino lo que importa es la cooperación en la producción de la música. Bien, ¿qué tiene que decir Adorno frente a todos estos argumentos que presentan el jazz como una nueva música, como una revolución en el ámbito de la música? Argumentos que postulan a figuras como Duke Ellington, Louis Armstrong o Charlie Parker como destinados a ser los nuevos Bach, Mozart o Beethoven de nuestra época. Ya veremos cuál será la respuesta de Adorno.